Detenidas 5 personas en Pamplona por agresión sexual por tocamientos en las primeras horas de los Sanfermines. También se investigan varias agresiones sexuales en el Casco Viejo. Varios colectivos han convocado manifestaciones y el Ayuntamiento ha rechazado y condenado rotundamente estos hechos. Unas fiestas que vienen marcadas una vez más por las agresiones sexuales. Aún se investigan los hechos, pero surge de nuevo la pregunta: ¿hace falta más educación sexual? Nos acompaña en plato el director del Instituto Sexológico Murciano, Jesús Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jesús, preguntarte lo que acabamos de lanzar al espectador. ¿Hace falta más educación sexual en la sociedad? Yo creo que no es solamente educación sexual, educación en general. Educación en valores, educación afectiva, saber beber. Muchas veces aislamos la educación sexual como un factor mágico, protector, que va a hacer que todo esto no suceda, pero aquí detrás de este tipo de conducta está el alcohol, la falta de empatía, la educación familiar, la falta de educación en valores. Es un conjunto que al final acaba desembocando en estos hechos lamentables. Entonces, Jesús, ¿podemos decir que es el verano el mejor momento, tal vez uno de los mejores momentos del año para enseñar precisamente esos valores o educar? El verano es que es peligroso porque se dan una serie de factores que suelen tener una mayor probabilidad de riesgo de este tipo de conducta. El consumo de alcohol, la mayor interacción social, los festivales de música, este tipo de macrofiestas, todo esto es un polvorín que, como vemos, acaba explotando y acaba generando estas noticias. Es un momento sobre todo para prevenir, para estar muy alerta. Ya llegamos tarde ya para educar en verano, obviamente, pero habrá que tener mucho más control sobre cierta población y sobre todo sobre los factores que acaban desencadenando este tipo de situación. Estamos viendo como el consumo del alcohol en menores, en adolescentes, está repuntando y estamos hablando de personas que el autocontrol ya les cuesta. Si encima metemos este tipo de consumos en entornos tan desinhibidos, pues este tipo de conducta no solamente se va a quedar aquí, va a ir a más. Por lo que comentabas precisamente, los últimos datos dicen que más del 40% de las víctimas son menores de edad. Por lo tanto, al final estamos ante un escenario complicado y imagino también que desesperante en este sentido. Pero a mi gusto somos una sociedad fallida. Estamos tolerando dosis tremendas de violencia en adolescentes, tolerando dosis tremenda de consumo de drogas y sin embargo ponemos siempre el énfasis en el sexo, como si eso fuera, no sé, la piedra filosofal. Realmente nuestros menores están demostrando que no saben beber, que carecen de empatía en muchos casos y de alguna forma eso es una educación que tenemos que dar antes de que lleguen a esa edad. Entonces estamos fallando en ese sentido y es muy fácil cargar las tintas sobre es que falta educación sexual. Obviamente la educación sexual es importante, la asertividad sexual, todo esto es muy importante, pero este tipo de hechos no se asocia tanto a la educación sexual, sino a otra serie de factores que como sociedad tendemos a permitir y a tolerar. ¿A qué edad es importante empezar a trabajar en este ámbito, Jesús? Desde muy pequeños se pueden ir inculcando valores en todos los sentidos, en las relaciones interpersonales, la empatía, la asertividad. Y la sexualidad debe ser algo natural que se enmarque dentro de estas relaciones interpersonales como una conducta evidentemente consensuada. Y todo esto es un conjunto que debe empezarse a edades muy tempranas y adaptar los contenidos según la capacidad o el nivel de quien estemos hablando. Es decir, llegar al instituto ya cuando ya han aprendido todo y darle 4 nociones de sexualidad, eso no va a ningún sitio ni no va a mejorar esta situación. Precisamente, tirando de lo que estás comentando, ¿qué te parece esa aplicación que se va a poner en marcha para intentar limitar el acceso de los menores a la pornografía? Cada vez es más temprana la edad. Bien, no conozco todavía la medida en profundidad, pero desde mi punto de vista y por lo que sé, me parece ridícula y sería poner puertas al campo. Es decir, es una medida prácticamente de postureo, como se dice ahora, porque en realidad es un fenómeno mucho más complejo y este tipo de fenómenos, con este tipo de respuestas tan simples, evidentemente no van a mejorar. O sea, que por lo que comentas, al final los menores siempre se van a buscar las mañas para intentar acceder a la pornografía. Claro, es que tenemos ahora una generación de adolescentes y menores que son una bomba de relojería. Y en cuanto se dan una serie de factores, alcohol, desinhibición, contextos, las dinámicas de grupo, pues se ven este tipo de conductas. No es un fenómeno simple, es un fenómeno complejo que atañe a toda la sociedad,
Y no es la sexualidad el factor determinante, es son otros muchos factores que estamos descuidando y que no ponemos el énfasis en ellos. ¿Cómo trabajáis vosotros en consulta? No sé si llegan precisamente padres hablando de este tema, adultos también que a lo mejor quieren por ahí buscar salidas para intentar, pues bueno. Bien, hay personas que su capacidad de autocontrol es muy limitada y ese tipo de persona pues al final sí que acaba teniendo una serie de conductas que suelen venir al centro, generalmente por un mandato judicial, en programas de alguna forma para rehabilitarse, para reducir el riesgo de recaídas, pero la realidad es que este tipo de personas no es consciente de lo que le sucede, entonces no acuden al instituto por este motivo. Si atendemos a víctimas, las víctimas pues depende, ¿no? por sufrir una agresión sexual quiere decir que vas a tener un problema, hay personas que lo pueden integrar, tienen mucha resiliencia y otras que sí, vemos estrés postraumático, problemas en la edad adulta de disfunciones sexuales, es decir, sí que atendemos mucho a la víctima, pero el agresor, ya digo que es un conjunto de factores y que la realidad es que si intentamos abordarlos o afrontarlos en la adolescencia o más tarde, llegamos muy tarde. ¿Hay salida para una persona que ha sido víctima de una agresión sexual? Es difícil hacer una predicción porque cada persona es un mundo. Ya digo, hay víctimas que han sufrido una agresión sexual y que pueden seguir con normalidad y lo asumen, y personas que ante una agresión sexual van a tener secuelas de por vida. Quizás estas secuelas pueden variar en intensidad, depende del momento, pero sí que pueden condicionar mucho tu vida sexual y tu vida afectiva. Jesús, ya para terminar te quiero preguntar, no sé cómo ves el escenario de cara a un futuro, ya no te hablo ni siquiera del presente, sino de un futuro medianamente cercano en el trabajo de los jóvenes en estas fiestas, como por ejemplo estos Sanfermines en Pamplona, pero bueno, no hace falta irse lejos, también en fiestas aquí en la región y en otras comunidades autónomas vemos que las agresiones sexuales están a la orden del día. Imagino que es un trabajo complicado, pero no imposible. Me gustaría ser optimista, pero la realidad es que creo que estamos entre la punta de un iceberg y que cada vez vamos a ver más y va a ser más frecuente, y es un hecho que tenemos que acostumbrarnos porque hemos criado una generación que, bueno, vamos a ver que esto aumenta. Ojalá no sea así, creo que se deben tomar medidas, pero por comité de expertos, en la base, y no una aplicación para evitar que la gente consume porno, porque el porno es que no tiene nada que ver con esta cuestión. Pues Jesús Rodríguez, director del Instituto Sexológico Murciano, muchísimas gracias por haber estado aquí en plató en las Noticias de la Noche, por intentar aclararnos un poco más de este escenario que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.